Entonces, hermanos, hoy el Señor ha puesto en mi corazón a dar esta enseñanza del dominio propio. Yo no sé, pero en mi vida personal yo he sentido un cambio dramático, pues, ¿verdad? Desde los 15 años yo recibí al Señor en mi corazón, así nací de nuevo, pues, y desde entonces el Señor me ha estado cambiando, y yo siento que este es un tema bien importante porque todos necesitamos del dominio propio en nuestras vidas, porque el dominio propio nos ayuda para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida con nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, mira, aquí me voy a adelantar. Si gustan ir conmigo a Proverbios 16:32, por favor. Bueno, Proverbios 16:32 dice así: vale más vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Entonces, hermanos, yo cuando vi este versículo dije, Señor Jesús, tengo que hablar de esto en la congregación, porque claro que nosotros vemos estos versículos muchas veces y decimos, ok, hay que dominarnos, pero hay que cambiar, pero a veces los cristianos podemos tomarlo a la ligera. Entonces es bien importante dominarse a uno mismo, porque uno a veces verá con la familia o con amistades, uno trata de corregir a otras personas, que no, tú estás mal y que no, tú no debes de hacer eso. Pero primero uno tiene que dominarse a uno mismo si uno quiere ayudar a otras personas, ¿verdad? Si yo tengo un error en mí y corrijo a una persona que tiene el mismo error, no se puede hacer. Tiene que uno dominarse a uno mismo para poder, ¿verdad?, ayudar a otros. El primer paso para avanzar espiritualmente es cambiar uno mismo, ¿verdad?, dominarse a uno mismo. En Gálatas 5:19 al 21 dice la palabra de Dios: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, aquí hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Y no voy a poder hablar en tanto detalle de todas estas cosas, pero nomás les quise enseñar este versículo porque uno supuestamente ya sabe lo que uno no debe de hacer, ¿verdad? Pero como que a veces uno no es que quisiera, pero a veces lo podemos tomar a la ligera. Entonces ahí le puse este versículo para acordarnos, sí, está bien, para acordarnos una vez más de las cosas que hay que evitar en nuestras vidas. Ahí se movió esto Déjame. Está muy grande esto. Perdóname que esto se movió. A ver. ¿Se ve mejor así? Sí. ¿Lo ven de ahí? Ok. Entonces, uno de los pasos que necesitamos, ¿verdad?, mejorar, o de las áreas que debemos de mejorar, lo dice en Santiago 3:8 al 11. Dice así: pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, advirtiendo que debemos de dominar nuestra boca. Esa es una de las cosas más grandes que nos cuesta a veces, ¿verdad? Y yo me incluyo, que a veces uno no sabe cómo hablar, ¿verdad?
Y eso es algo bien importante que hay que dominar, el hablar, nuestro hablar. ¿Cómo le hablamos a la esposa o el esposo? ¿Verdad? ¿Cómo le hablamos a los hijos? ¿Le hablamos de manera muy fea? Manera así muy, ¿verdad? Con enojo y que no, tú estás feo y estás, ¿verdad? Tonto, no hagas eso. Entonces la palabra dice que necesita de nuestras bocas salir agua dulce. ¿Y cómo es el agua dulce? El agua dulce no son maldiciones, ¿verdad? No puede ser así. La palabra dice que no, no debe ser así. También en el trabajo puede ser que a veces nuestro hablar, como estamos escuchando que los trabajadores ahí con nosotros dicen malas palabras, eso a veces nos puede afectar. Y a veces si te tira una palabra, le contestamos también de mala manera, con las palabras, ¿verdad?, que no deben estar en nuestra boca. También puede ser en la calle. Yo he visto cristianos que cuando están manejando y el otro le pita pip, 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 y el cristiano se verá como que le quiere lanzar la palabrota. Entonces hay que dominar nuestra boca, hermanos y hermanas, hay que dominarnos. También esto va a los jóvenes, porque y yo me incluyo, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que se les hace cool, se les hace, ¿verdad?, muy, ¿verdad? Oh, yo estoy con mis amigos diciendo malas palabras. Y yo sé porque tristemente yo he experimentado eso, ¿verdad? Y le pido al Señor que cuando estaba más chiquita, ¿verdad?, no nací de nuevo todavía en ese tiempo, y yo sé que eso está en el pasado y ya el Señor lo ha borrado de mi vida. Pero yo les digo esto porque yo entiendo cómo es en las escuelas, y yo no quisiera que mi hermanito, mis hermanos, ¿verdad?, en Cristo también, los jóvenes que caigan en esto. Igual esto también va a los adultos y los ancianos, que a veces como que se les, ¿verdad? Yo no sé, usted sabe su vida, usted, ¿verdad?, refleja en su vida, y hay que dominar la boca, hermanos. Ok, siguiendo con esa área de la boca, en Efesios 4:29, dice así la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, hermanos, aquí a veces como que tal vez será que no lo entendemos la palabra, pero la palabra de Dios dice que cuando hablamos hay que hablar con edificación para otros, ¿verdad? Porque a veces puede ser que claro que es natural molestarse, es natural sentirse, ¿verdad?, enojado por ciertas situaciones, pero la palabra de Dios nos llama a dominarnos, a dominar nuestra boca. No podemos andar así soltando las palabrotas, hay que ser diferentes al mundo, hermano. Pero hay que ser nueva criatura, hay que ser cristianos. Por eso dice cristianos, como Cristo. Cristo no andaba diciendo malas palabras, ¿verdad? Entonces hay que hablar palabras que edifican a los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, si un hijo o aquí en la congregación, si un muchacho o un adulto, ¿verdad?, si dice algo y si uno se molesta, mejor hay que calmarse y mejor le digo de esta manera, ¿verdad? No, porque si le empezamos a gritar se va a hacer peor la cosa. Entonces también en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, hermanos, aquí yo veo que me acuerdo que había una señora que antes, ella siempre decía: ay, me voy a morir, vas a ver, en unos años me voy a morir. Ella misma se estaba ministrando esas palabras, porque uno no debe decir esas cosas cuando somos cristianos. Ay, no, me voy a ahogar si nado, no puedo nadar, ¿verdad? Hay que dejar esas cosas, hermanos. Hay que dominar nuestra boca, porque yo no quiero que se ahogue o que se muera, ¿verdad? Rechaza eso, no, yo me voy a ser fuerte, ¿verdad?, cuando tenga 100 años, no voy a, ¿verdad? El Señor nos da las fuerzas, no se ministren esas palabras en sus vidas, ¿ok? Entonces, este también se movió. ¿Por qué será? No le gusta la computadora del pastor. A ver si así. Así. Bien. En Santiago 4:11 al 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez.
Uno es dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Entonces, hermanos, aquí está hablando de la murmuración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que evitar la murmuración? La murmuración crea conflicto en nuestras vidas, ¿verdad? Y también es un poco peligroso la murmuración, porque uno nunca debe de hablar mal de otro cristiano, especialmente si uno no está bien delante del Señor, ¿verdad? Uno necesita reflexionar en su vida y decir, en lugar de murmurar de esa persona y de hablar mal de esta persona, ¿será que yo también estoy haciendo eso mal? ¿Verdad? Hay que uno verse las fallas de uno mismo, porque uno a veces ve las fallas de otro y dice, no, esta persona tiene esto, y esta persona hace esto, y nadie es perfecto, pero uno se cree perfecto a veces, ¿verdad? Los cristianos no deben de murmurar. Y perdónme que se oye un poco fuerte, pero esto especialmente la palabra dice que es para las mujeres. Claro, los hombres murmuran, ¿verdad? Y hay que reprender eso, pero ¿será porque a la mujer le gusta hablar más con las hermanas y convivir? No, la palabra en otro versículo en el libro de la Biblia dice que las mujeres tengan cuidado de la murmuración. Y yo lo entiendo, porque hasta en la escuela a veces con las muchachas verá, ay, que este dice esto y que este está con este, pero hay que evitar murmuración, hermanos. ¿Verdad? Y perdónenme las hermanas, pero esto también claro que va a los hombres, a los hermanos, pero va a todos, entonces no se preocupe. Entonces la murmuración, antes que uno murmure, tiene que pensar, ok, ¿cómo estoy yo espiritualmente? ¿Verdad? Antes de hablar de otra persona, porque a veces uno no se ve sus errores, o también, como por ejemplo también en la casa, si yo a veces quiero corregir a alguien o decirle algo a alguien que está mal, pero si yo hago lo mismo, no puedo corregir a esa persona, no le puedo darles consejos que edifiquen a su vida, porque si yo no estoy bien espiritualmente, no les puedo ministrar eso. Entonces primero hay que dominarnos nuestra boca, porque la murmuración tiene que ver con la boca también, igual cuando recién que hablamos de nuestro hablar, la murmuración es también de hablar. El enojo. En Proverbios 14:17 dice la palabra de Dios: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Está medio fuerte eso, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Hay bastantes hermanos de Cristo que tienen un carácter bien fuerte. Y yo me incluyo, porque yo he tenido carácter fuerte, ¿verdad? ¿Mande? ¿No vinieron? No, nadie, solamente yo. Ustedes todos son perfectos, solamente yo, ¿verdad? Bueno, pero como dice el pastor, que el que enseña ese día, primero se está edificando uno mismo. Entonces, antes de edificarles a ustedes, yo me estoy llenando de esto, yo me estoy ayudando, ¿verdad? Porque yo también he sido, ¿verdad?, de carácter fuerte. Entonces, hermanos, y un ejemplo de la Biblia, porque siempre tiene que haber un respaldo, ¿verdad? Un respaldo, se dice. Sí, respaldo. Respaldo por medio de la palabra del Señor. Entonces aquí este proverbio puede también ser un ejemplo de la vida de Moisés. Y lo bendecimos Moisés donde está, ¿verdad? Pero Moisés tenía carácter fuerte. Se mira cuando Moisés dice que mató a un egipcio. Imagínate, hermanos, si nosotros nos molestamos, y la palabra dice que no hay que molestarse, pero para llegar hasta matar a alguien, pero hay que reprender eso de nuestras vidas. Pero Moisés era un ejemplo de eso, ¿verdad? De uno que no se debe de molestarse fácilmente, de molestarse así, porque ahí dice la palabra, será aborrecido. Y yo no quisiera ser aborrecido, hermanas, y yo me imagino que ustedes tampoco, ¿verdad? Entonces, en momentos de enojo, nosotros después podemos sentirnos mal, ¿verdad? Sí, hay que dominar nuestro enojo, nuestro carácter, porque después de que uno dice, y no, que tú, y después ya que pasa el tiempo, verán, la noche uno dice, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso, verdad? Entonces hay que dominar el enojo, hermanos, eso es muy importante, hay que dominar el enojo, hay que ser mansos y humildes. Amén. Ok, la prudencia, en Proverbios 18:13 habla de la prudencia, y dice así: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Entonces, hermanos, aquí es que hay mucho que explicar en todos estos pocos versículos que les ha dicho, pero estoy tratando de decir, ¿verdad?, el punto, ¿verdad? Que
en este versículo vemos que nosotros debemos de dominar nuestra mente, porque a veces si estamos pensando ver algo y no nos detenemos de decir las cosas que no debemos de decir. Unos ejemplos puede ser que, ay, se te ve muy fea esa camiseta. ¿Por qué le dice eso al hermano o la hermana? No, hay que ser respetuosos, hay que ser prudentes. La prudencia es cuando uno piensa antes de hablar. Y si uno no escucha a la gente, si uno no escucha a otra persona que hable y contesta antes de escucharlo, uno es un necio, dice la palabra. Entonces hay que dominar nuestra mente para decir, ok, mejor pienso en otra cosa o voy a pensar antes de hablar. Otro ejemplo más o menos fuerte, ¿verdad? O así, ¿verdad? Puede ser también, hay que tener prudencia, por ejemplo, si un líder de una iglesia o un pastor pone a una persona en un área, como en un área trabajando en la obra, y uno le dice, pastor, ¿por qué lo pusiste ahí, verdad? Eso es siendo imprudente. El pastor tiene su razón. Claro que sí tiene curiosidad, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, hermanos, hay que ser prudentes. Los líderes tienen sus razones por todo, ¿verdad? No van a poner a alguien nomás para show, ¿verdad? Entonces hay que ser prudentes. Otro, ¿cómo me quiere callar el enemigo? Me está moviendo esto. ¿Cómo es? A ver si se ve así. No. Ok. Hasta hice mis tarjetitas para no... Ok. Entonces en Isaías 55, 2 al 3 dice la palabra del Señor: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Entonces, hermanos, aquí este versículo yo puedo ver que habla del materialismo. Que el materialismo también es algo que necesitamos dominar en nuestras vidas. Porque claro, el Señor nos quiere bendecir financieramente, nos quiere bendecir en lo económico, nos quiere dar casas, ¿verdad? Todo eso, dinero, para que estemos, ¿verdad?, viviendo bien. Pero a veces uno puede crear esas bendiciones en materialismo. ¿Verdad? Hay personas, cristianos, tristemente, que dicen, no me toques eso, ¿verdad? Es nuevo, apenas lo compré. O, ay no, mi carro, con cuidado, no le toque la llanta, se va a ponchar. Y apenas le está topando con el dedo, ¿verdad? Eso es materialismo. Claro que estoy exagerando un poco para echarle salsa a los tacos, pero pero es parecido así, ¿verdad? Que uno toma el enfoque en las cosas materiales en lugar de dominarse a uno mismo y decir, gloria a Dios que el Señor me dio esto, ¿verdad? Gloria a Dios que le dio este laptop a mi papá, gloria a Dios que tenemos el piano. Pero no hay que encajarnos en eso, no hay que decir, no, el piano solamente yo lo toco, la hermanita no, eso es mío, pero es mi lugar. Ese es materialismo, hasta en la congregación puede ser materialismo. Y uno piensa que el materialismo puede ser también solamente en lo financiero, pero puede ser también en las áreas, en la congregación. Como si hay muchos, a veces es difícil trabajar con hermanos de los que ministran la alabanza y la adoración, porque la palabra de Dios dice que son frágil, dicen que son como los pétalos de la flor, y que son bien sensibles. Pues si pones a alguien en la batería que ellos están tocando todos los días, ay no, yo no quiero que toque la batería, ¿verdad? Uno en la obra a veces se puede como decir, este es mi lugar. También puede ser como los ancianos, que si el pastor lo baja de esa posición, se puede molestar. Ese es materialismo, pero en una forma más espiritual, ¿verdad? Que dicen, ay no, este es mi lugar. Pero no hay que ser eso, hermanos. La obra es para el Señor. El Señor, si uno quiere trabajar en la obra, Él nos va a usar en la área que Él nos quiere usar. Y claro, Él nos quiere bendecir financieramente, pero no hay que ser materialistas. Hay que dominar esa área, hermanos. Hay que decir, no, todo esto se va a quedar, todo esto está en la tierra, pero yo voy a ir al cielo, somos del cielo,
Dice que la palabra de Dios que somos alienígenas, que no somos de esta tierra. Entonces no se preocupe del carro, del sillón, ¿verdad? No sé, no hay que preocuparnos de eso, hermanos. Amén. Ok, aquí está algo un poco más fuerte, pero les tengo que advertir porque así dice la palabra del Señor, hermanos. La lujuria. En Mateo 5:28 dice así: pero yo les digo, bueno, se ve ahí. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, hermano, este es un poco peligroso porque especialmente a los hombres, pero le pasa también a las mujeres, que cualquier mujer que pasa se quedan viendo así. Esa es lujuria, hermanos. Hay que dominar nuestros ojos. Yo conozco hermanos en las iglesias que ven que hermanitas, ¿verdad? Porque hay hermanas que claro que tienen bonito cuerpo, gloria a Dios, pero ahí están se les sale la baba, hermanos, y no me malinterpreten, también las mujeres. Yo conozco muchas mujeres que así están viendo, el hermano alabando al Señor y la mujer viéndole la pompa o algo así, ¿verdad? Es cierto, hermanos, hermanas. Eso me saca. Yo nomás vengo a lo. Y perdóname, pero les tengo que decir, hay que dominar los ojos, la vista. Hay que dominar eso porque es una área bien fuerte, pues. Pero si uno no domina eso, ¿verdad? Puede caer en ciertas tentaciones. Y también ahí no se ve, pero casi no hay niños aquí, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a decir. También la lujuria es un problema porque la lujuria puede causar deseos de masturbarse. Y el Señor no está de acuerdo que uno se masturbe porque ese va en contra del cuerpo de uno. El Señor hizo las relaciones entre esposo y esposa, ¿verdad? Y es un poco raro este tema porque la palabra no dice específicamente no hay que hacer masturbación, ¿verdad? Pero habla de eso, ¿verdad? Porque ahí cuando dice que en este versículo que no hay que ver una mujer o hombre con deseo, con deseo obviamente son las fantasías. Entonces uno no, perdónme que se oye bien fuerte esto, pero la masturbación no puede pasar al menos que alguien tenga fantasías. Entonces por medio de esto podemos ver que esas dos cosas no son buenas, no le agradan al Señor. Hay que consagrar nuestros cuerpos para el Señor, nuestra vista, hay que dominar esas áreas. Amén. Ok. En Hebreos 6:11 dice la palabra del Señor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y ahí sigue después, pero hermanos, aquí cuando vemos el contexto, el apóstol Pablo estaba hablando en este versículo y le estaba diciendo al pueblo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos de ustedes que están haciendo las cosas buenas, ¿verdad? Están consagrándose, están haciendo sus vidas puras para el Señor. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. Pero si lees más adelante, el apóstol dice que, como ahí dice que hasta el fin, no hay que ser buenos un momento y el próximo momento ya nos hacemos como el diablo, ¿verdad? Uno tiene que tener la buena actitud, ¿verdad? Hay que ser puros, hay que ser sanos por medio de la luz de la palabra todo el momento. Y perdóname que me ponga de ejemplo, pero es que yo siento que esto sí viene de parte del Señor, hermanos, esta palabra. Porque yo me acuerdo que, y a veces de vez en cuando lo hago, ¿verdad? Y le pido al Señor que me perdone y que me arranque eso de mi vida, pero a veces, ¿verdad? Si una persona me hace algo, a veces tengo ganas de hacerle lo mismo, ¿verdad? Pero la palabra ahí dice, que estaba diciendo Pablo, el apóstol, no hay que pagar el mal con mal. Hay que seguir siendo lo bueno en todo momento. Entonces, si alguien me viene y me dice alguna mala cosa o me hace algo, yo no debo, o nosotros nos debemos decir, le voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque no me gustó que me hizo eso. El apóstol Pablo nos está diciendo en la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, que hay que pagar el mal con el bueno en todo momento. Pero no más porque alguien actúa mal en contra de nosotros no significa que hay que hacerle lo mismo, o hay que actuar mal con esa persona, o no hay que odiar a las personas. Hay que amarlos, hay que decir, en el nombre de Jesús, bendigo tu vida, ¿verdad? Oro al Señor firmemente, ¿verdad? Con toda mi fuerza y todo mi amor, que te cambie en el nombre de Jesús. A veces mi papá me dice eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y yo digo, uy,
me molesta más, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor y es algo que eso nos edifica, ¿verdad? Cuando ministramos eso, en lugar de molestarnos, aunque se moleste la persona que le digo te bendigo en el nombre de Jesús, después va a reaccionar y va a decir, tengo que mejorar, tengo que parar de hacer esas cosas que no debo de ser. En Mateo 5:9 dice así la escritura: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí es bien obvio, ¿verdad?, lo que está diciendo la palabra, que nosotros debemos de ser pacificadores, ¿verdad? Usted es pacificador en su casa, ¿verdad? Le ora al Señor que así sea, ¿verdad? Soy pacificadora yo en mi casa, ¿verdad? Hay que buscar la paz. Como mire ese niño, hay padres que cada rato están peleando enfrente de los niños, y lo malo de eso es que los padres le ministran eso a sus hijos. Entonces, si uno está peleando y peleando en la casa, y los hijos un día cuando crezcan van a copiar eso, porque eso fue lo que ministraron los padres a la vida de los niños. Entonces, primero el Señor nos llama como padres. Yo no soy padre o madre, ¿verdad? Pero bueno, si Dios venga y, ¿verdad?, o ustedes que ya son padres y madres, ustedes tienen que ser pacificadores en su casa. Claro, es normal molestarse de vez en cuando. Hasta Jesús se molestó, pero Jesús se molestó hasta que ya no era tolerable, porque estaban haciendo ventas en la congregación en lugar de hablar de la palabra, ¿verdad? Hay momentos que si uno se molesta es natural, pero no quedarse con ese enojo. Pero la palabra dice que hay que ser pacificadores. Hay que buscar la paz en nuestros hogares, y primero los adultos, los padres, las madres tienen que ser el ejemplo. Si no son el ejemplo, los niños pueden crecer torcidos, ¿verdad? Y claro, nosotros como los jóvenes que ya estamos grandes, que ya nos vamos al colegio y todo eso, si nosotros vemos en los padres, ¿verdad?, que no son pacificadores, los jóvenes también tienen que ser ejemplo a sus padres. Hay que ayudarnos unos a los otros, porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 4:12: no permites que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Entonces el Señor nos llama a los jóvenes iguales, a los niños, a los padres, a los ancianos, los que no tengan familia, los que tengan familia. Debemos de todos ser de buen ejemplo al mundo, y también a los otros cristianos. Porque imagínate que nosotros como cristianos hagamos cosas malas iguales que el mundo. El mundo dice, hace lo mismo que yo. ¿Cómo se llaman cristianos? ¿Verdad? O si hacen cosas que no deben. Entonces nosotros todos, nos incluimos todos ahí individualmente, los niños, todos, necesitamos buscar la paz. Hay que evitar los pleitos, como leímos anteriormente, que pleitos también es pecado en esa lista, ¿verdad? Hay que buscar la paz, hermanos. Y aquí en Santiago 1:14, verá, les puse este versículo que dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, hermanos, yo no sé cuál es la área que usted tiene, que tiene problemas en esa área. Yo no conozco su debilidad. El Señor Jesucristo, el Señor que está en los cielos, Él conoce tu debilidad. Entonces Él te quiere ayudar. Pero si ustedes o yo, pero si nosotros no evitamos las tentaciones, pero si decimos, yo no voy a caer, pero si ahí está uno la tentación, va a caer. Entonces uno tiene que huir de la tentación, como ese hombre que le puse que está corriendo. Hay que salir del lugar. Si uno está con amistades, ¿verdad?, que no te edifica, si andan en borracheras o en drogas, o si están con malas palabras o viendo con pornografía, especialmente los niños en la escuela, hay grupos que les enseñan pornografía para que se metan en eso. Si uno no se sale de ahí, va a caer en esas cosas. Entonces nosotros todos hermanos, hay que evitar las tentaciones, hay que salir de ahí, ¿sabes qué? Bye, tengo que hacer mis cosas allá en otro lado, porque si uno se queda ahí en la tentación alrededor, va a caer, hermano. Entonces hay que evitar. Y yo no conozco su debilidad, ¿verdad?, pero el Señor sí. Y la palabra de Dios dice que el Señor no te va a dar más de lo que no puedes soportar. Entonces no le podemos echar la culpa al Señor. Hay que evitar nosotros, ¿ok? Ese es dominio propio. Yo tengo que dominar mi vida, usted tiene que dominar su vida, ¿ok? Tiempo de ser firmes.
En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor y de dominio propio. Le puse a ese hombre porque nosotros, claro que no todos nos vemos así, ¿verdad? No, hay unos que nos vamos al gimnasio a hacer ejercicio, ¿verdad? Pero necesitamos dominio propio, hermanos, necesitamos fortalecernos. Y tal vez se están preguntando ahorita, ahí está Ruth, puras cosas, me está sacando todos mis pecados de encima, ¿verdad? Pero ahorita le voy a dar la solución, porque la palabra de Dios dice que hay que fortalecernos. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? ¿Verdad? Por medio de su palabra. Y ahorita seguimos adelante. Entonces es tiempo de ser firmes, hermanos. Ya no es tiempo de andar jugando, ya no es tiempo de decir, ay, voy a la iglesia mañana y después hasta un mes voy otra vez. No, hay que venir a la congregación, hay que aprender y llenarnos de la palabra del Señor. Y porque esa es la única manera que vamos a poder tener dominio propio. Y si no tenemos dominio propio, no nos vamos a ir cuando Jesucristo venga por su iglesia. Entonces hay que listarnos, hermano. Ya no es tiempo de andar jugando, es tiempo de ser firmes. Y perdóname que se me escucho molesta, pero es que no me siento tan... Yo no entiendo cómo hay hermanos que no pueden ser agradecidos del Señor. Si el Señor nos ha salvado, nos ha liberado de tantas cosas, hermano. Entonces perdóname si me escucho un poco molesta, pero los quiero mucho y quiero ayudarles, ¿ok? Otra vez esta cosa lo voy a hacer un poco más pequeño. Ok. Anhelando la palabra pura. En 1 de Pedro 1 al 3. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Entonces, hermanos, aquí es bien claro la palabra que dice que hay que anhelar la palabra pura. Pero me da tristeza que hay congregaciones que hay cristianos que quieren que nomás que le digan mentiras, que Jesús no viene o que viene en 1000 años, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar la palabra pura y hay que buscar la palabra que nos confronta, porque hay hermanos y hermanas en Cristo que no les gustan cuando le digan la verdad. Pero la palabra de Jesús dice que la palabra necesita que exhortarnos, hay que exhortarnos unos a los otros, hay que mejorar. Si no tenemos dominio propio y no queremos la palabra pura, ¿cómo no vamos a ir con Jesús cuando venga con nosotros? Hay que prepararnos, hermanos, hay que anhelar la palabra pura, ¿verdad? Hay que buscar un lugar donde se siente uno llenado de la palabra de Jesucristo. Y por una razón usted está aquí en este día, porque el Señor está tratando con su vida y quiere que usted se quede y que usted escuche la palabra. Quiere que usted se quede en un lugar donde se llene de la palabra, ¿verdad? No donde hay, como ahí dice ahí, comida adulterada, leche adulterada, perdón. Madurando espiritualmente. 1 de Corintios 13:11 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí el hermano que estaba diciendo esto en la palabra de Dios, estaba diciendo que hay que dejarnos, se oye medio fuerte, ¿verdad? Pero hay que dejarnos de niñerías, ¿verdad, hermanos? Hay que dejar las cosas que no nos edifican. Hay que dejar los amistades que si nos están afectando, hay que dejarlos, hermanos. Y hay que venir a la congregación. Hay hermanos que no entienden por qué hay que venir a la congregación, que van una vez al mes o 2 meses, 3 meses, ¿verdad? No entienden, pero esos hermanos son como niños. Y usted y yo, ¿verdad? Hay que declarar, yo no soy niño, yo no soy niña. Yo tengo que madurar espiritualmente. Y para madurar hay que dejar las cosas del mundo, hermanos. Y no me malinterprete, porque hay hermanos que dicen, ok, no voy a tirar la tele, voy a vender todas mis posiciones, voy a ahí estar ayunando 28 horas al día. Ponle. Pero a veces no, ese no es ser madurar espiritualmente, ¿verdad? Formas de madurar es ir a la congregación
es tomar tiempo, dejar las cosas a un lado, los juegos, la tele, ¿verdad? Tener un tiempo para interceder solas con el Señor. Hay que crecer, hermanos, hay que parar de hacer cosas como los niños. Okay. Proverbios 5, 12 al 13 dice: dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? Hermanos, yo no quisiera que ninguno de nosotros que estamos aquí un día digamos esto. Cuando Jesús venga, yo quisiera que todos nosotros nos vayamos con Él, hermanos. Verán, hay que orarles y hay que mejorar. Hay que tener dominio propio, hay que ¿verdad? Dominar nuestra carne. Porque hay hermanos y hermanas, o a veces nosotros mismos, que no queremos dejar las cosas que nos afectan. Hay que dejar eso, hermanos, porque no quisiéramos hacer como este versículo que dice: odié la disciplina. Y ya vino el Señor, y ¿por qué no escuché a los pastores? ¿Por qué no escuché a lo que estaban enseñándome en la congregación? Pero no hay que ser esa persona, hermanos, hay que prepararnos. Tenemos que estar listos para su venida. Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. Entonces cada día vemos que Jesucristo viene más pronto, cada día más pronto. No sabemos el día, pero hay que prepararnos, porque primeramente Dios que no venga y uno no esté preparado. Y también la palabra en este versículo dice que hay que congregarnos, pero no por costumbre. No significa no en rutina. Oh, es domingo, voy a ir a la iglesia. Pero uno tiene que tener en la mente: quiero ir a la iglesia para aprender algo nuevo, para escuchar la palabra del Señor, para llenarme de la palabra del Señor. No por rutina, no por decir hoy es domingo, voy a la iglesia. No más porque es domingo, porque voy a la iglesia. Pero es todo. No hay que dejarnos hasta ahí, hermanos. Hay que tener un propósito, hay que ir a la iglesia con deseo. Y cuando uno va a la congregación con deseo, el Señor te va a llenar a ustedes, hermanos. Me va a llenar a mí con más. Yo quisiera más del Señor. Si ya me siento enamorada del Señor, quisiera sentirme más enamorada del Señor. Y le oro y le ruego al Señor que le dé a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, el mismo deseo. Y para que podamos hacer como Jeremías. Jeremías 20:9 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón con fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Hermanos, imagínate cómo estaba Jeremías. Ni sabía qué hacer con tanto que se sentía llenado del fuego del Señor. Amén. Pero yo no sé cómo usted vino hoy. Si usted se siente frío o si se siente caliente. Si se siente helado o como Jeremías, que sentía el fuego en sus huesos, hermanos. Hay que seguir ese ejemplo. ¿Y cómo nos vamos a sentir así? Hay que dejar las cosas, hermanos, que no nos ayudan. Hay que dominarnos. Eso les repito, hermanos, hay que dominarlos, hay que dominar nuestro ser. No podemos ir a dominar a otras personas si no nos dominamos a nosotros mismos. Solamente el Señor va a cambiar a esas personas. Pero si uno quiere ayudar a otra persona, uno no lo va a poder ayudar si uno no se domina a uno mismo. ¿Verdad? Entonces esta es una batalla espiritual, hermanos. Simplemente es una batalla espiritual contra el enemigo y nosotros que somos hijos de Dios. Y eso es lo que le quise decir hoy en este día, hermanos. Sentí un deseo tan grande, porque yo quisiera que todos podemos sentir este gozo de este evangelio, porque es hermoso. Hay gente que viene y dice: ¿estos por qué cantan tan fuerte? ¿Por qué danzan? ¿Por qué se sonríen así? Es que nos sentimos tan gozosos porque Él nos ha salvado. Yo no quisiera saber dónde estuviera si no estuviera en el Señor en este día. Entonces, repitiendo, regresando a lo mismo, hay que dominarnos, hermanos. Hay que evitar las situaciones que nos pueden que tengan de tentación. Hay que evitar problemas, hay que buscar paz en nuestras vidas. Hay que buscar paz en la casa. No podemos ser hipócritas, hermano. No podemos venir a la congregación
y este día estoy lleno de flores y ¿verdad? Danzando ya. Pero cuando llega a la casa, ¿cómo es uno? ¿Verdad? Yo me incluyo, yo necesito mejorar, todos necesitamos mejorar. Entonces vamos a orar para ser despedidos y que el Señor nos pueda dar dominio propio a cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Y en sus familias, que están en otros lugares, oramos por ellos también. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has dado, por otro día lleno de alegría, lleno de paz que nos has puesto en nuestras vidas. Gracias porque tú nos hablas, Padre, tú nos confrontas para que mejoremos en nuestras vidas espiritual. Padre, te pedimos este día que nos ayudes. Te anhelamos tener dominio propio en todas las áreas, Padre. Anhelamos poder mejorar en este camino, en este evangelio. No quisiéramos regresar al pasado, que queremos seguir adelante, Padre, como la luz de aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y queremos que nos busques y cuando el Señor Jesucristo venga, queremos estar listos para tu venida, para irnos todos, Padre. Te pedimos en este día que nos ayudes en las casas, en todo momento, que podamos ser sabios, Padre, que podamos ser llenados por tu palabra y por tu santo.